La pregunta que cambió a un príncipe. El día en que George hizo tambalear el mundo de William, una mañana aparentemente normal en Adelaide Cottage, el inicio del otoño llegó suavemente a Adelaide Cottage, envolviendo la residencia familiar de los príncipes de Gales en una luz dorada que atravesaba las cortinas con delicadeza. Era una de esas mañanas que, para cualquier familia, podría considerarse cotidiana. Sin embargo, dentro de ese hogar marcado por el peso de la tradición monárquica, cada gesto, cada palabra y cada silencio tenían un significado mucho más profundo. El príncipe William llevaba despierto casi una hora, permaneciendo en silencio junto a Catherine, mientras escuchaba cómo la casa cobraba vida. Primero apareció el pequeño Louis, recorriendo el pasillo con su inseparable peluche. Poco después, Charlotte salió de su habitación, iniciando inevitablemente una discusión con su hermano sobre el uso del baño. Finalmente, los pasos más pausados y medidos de George resonaron en el pasillo, reflejando una madurez poco habitual para un niño de su edad. En la cocina, Catherine ya había comenzado la coreografía habitual del desayuno. La pareja trabajaba en perfecta sincronía, resultado de años de convivencia bajo la presión de la vida pública. Mientras ella preparaba tostadas y organizaba mochilas escolares, William servía cereales y zumo. Aquella rutina, aparentemente sencilla, era en realidad uno de los pocos espacios donde podían sentirse una familia relativamente normal. George, un heredero demasiado consciente de su destino. La entrada de George en la cocina llamó inmediatamente la atención de su padre. Vestía su uniforme escolar impecable, con una corbata perfectamente ajustada. Demasiado perfecto, pensó William. En los últimos meses había comenzado a notar cambios en su hijo mayor. Una seriedad creciente, una necesidad casi obsesiva de hacerlo todo correctamente. George se sentó a la mesa repasando su libro de geografía, concentrado en temas como patrones de lluvia y erosión del suelo. Observándolo, William sintió una inquietud que lo acompañaba cada vez con más frecuencia. Temía que su hijo estuviera asumiendo demasiado pronto el peso de su futuro como rey. El recuerdo de su propia infancia apareció inevitablemente. William recordaba más la risa de su madre, la princesa Diana, que su propia niñez. Rememoraba la presión mediática constante, las cámaras persiguiéndolo y la sensación de que el mundo entero esperaba que cometiera un error. Aquellas experiencias lo habían marcado profundamente, alimentando su deseo de ofrecer a sus hijos una infancia más equilibrada y protegida. La constante invasión de la vida privada. Mientras la familia continuaba con el desayuno, el teléfono de William vibró sobre la encimera. Era un recordatorio de su agenda: visita a un hospital, reuniones benéficas y compromisos institucionales. En la matemática particular de la vida real, el simple hecho de poder cenar en casa ya era considerado un triunfo. Sin embargo, otro mensaje llamó su atención. Fotografías del día deportivo escolar habían sido filtradas a Internet por un padre, violando los acuerdos de privacidad. En ellas aparecía George participando en una carrera, y los comentarios en redes sociales ya analizaban su rendimiento físico y su carácter competitivo. William decidió borrar la notificación sin mostrarla a Catherine. Sabía que ella lo afrontaría con elegancia, como tantas otras invasiones mediáticas, pero no quería empañar aquel momento familiar. El valor de los pequeños instantes familiares, el trayecto escolar era uno de los momentos más preciados para William. Conducir personalmente a sus hijos, acompañado discretamente por el equipo de seguridad, le permitía disfrutar de 20 minutos de relativa normalidad. Eran espacios donde podían discutir sobre música, tareas escolares o simples anécdotas cotidianas. Esa mañana, sin embargo, George parecía especialmente pensativo. Miraba a su padre con intensidad, como si estuviera reuniendo valor para formular algo importante. Un pequeño accidente doméstico, Charlotte derramando zumo sobre Louis, interrumpió momentáneamente el ambiente, y la conversación quedó suspendida. William no percibió entonces que su hijo lo observaba detenidamente, analizando cómo su expresión cambiaba cuando la responsabilidad institucional lo reclamaba, la pregunta que abrió una herida del pasado. Poco después, mientras William revisaba mentalmente su agenda y sujetaba su maletín heredado de su padre, George permanecía cerca de la ventana observando el operativo de seguridad. Su mirada recorría el traje de su padre, el maletín, los agentes en el exterior y finalmente su rostro. El ambiente en la cocina se volvió silencioso. Catherine dejó de preparar las loncheras, y Charlotte y Louis detuvieron su discusión, percibiendo que algo importante estaba a punto de suceder. George respiró profundamente, apretó las correas de su mochila y Forwinde, reuniendo todo su valor, formuló una pregunta que resonó como un eco del pasado. ¿Alguna vez deseas poder ser simplemente normal? Las palabras cayeron en la estancia como una piedra en aguas tranquilas.
El maletín de William resbaló de sus manos, golpeando el suelo. Aquella pregunta era la misma que él había planteado años atrás a su madre, Diana, reflejando el mismo anhelo de libertad y anonimato. George apartó la mirada hacia la ventana, como si lamentara haber pronunciado esas palabras, pero el daño, o quizás la revelación, ya estaba hecho. El peso emocional de la herencia real. La pregunta de George obligó a William a enfrentar recuerdos que había intentado mantener enterrados durante años. Comprendió que su hijo comenzaba a percibir las limitaciones y responsabilidades inherentes a su posición. El ciclo parecía repetirse, y el príncipe se enfrentaba al temor de que la historia familiar volviera a escribirse. Para William, la estabilidad emocional y la felicidad infantil siempre han sido prioridades fundamentales. Su experiencia personal, marcada por la pérdida de Diana y la exposición mediática, lo llevó a construir un modelo de crianza basado en la cercanía familiar y la protección de la privacidad. Sin embargo, aquel momento dejó claro que ni siquiera sus esfuerzos podían eliminar completamente el peso del destino que acompaña a la monarquía británica, los fantasmas del pasado que persiguen al heredero. Para William, las emociones surgieron de manera repentina y abrumadora, cuando su hijo formuló una pregunta aparentemente simple, pero cargada de significado. Su mente viajó de inmediato a su infancia, recordando episodios profundamente marcados por la figura de su madre, la princesa Diana. Revivió escenas en las que, siendo apenas un niño, observaba a Diana conducir lejos del palacio con lágrimas en los ojos, expresando su deseo de llevar una vida normal, lejos de la presión mediática y de las obligaciones reales. Ese recuerdo no solo evocó nostalgia, sino también dolor. William rememoró el momento en que, con apenas 25 años, permanecía frente a la tumba de su madre, preguntándose si el peso de la exposición pública había contribuido a su trágico destino. Aquella reflexión marcó su visión sobre la realeza y su determinación de ofrecer a sus hijos una infancia diferente. El nacimiento de una promesa. Cuando nació el príncipe George, William sintió que comenzaba una nueva etapa. Sosteniendo al recién nacido, se prometió que su hijo crecería en un entorno más equilibrado, donde la vida pública no devorara la felicidad personal. Durante años, tanto él como su esposa, Catherine, princesa de Gales, trabajaron para construir una vida familiar que combinara responsabilidad institucional con momentos de normalidad. Sin embargo, esa ilusión comenzó a resquebrajarse cuando George empezó a mostrar signos de preocupación por su futuro. El joven heredero, aún en su infancia, comenzó a interesarse por protocolos, tradiciones y precedentes históricos, reflejando una madurez prematura. Además, las pesadillas relacionadas con la muerte de su abuela Diana evidenciaban el impacto que la historia familiar ya ejercía sobre él. Una familia que percibe el cambio. Durante ese momento de tensión, Catherine observó la situación con sensibilidad y prudencia. Consciente de la importancia de permitir que padre e hijo enfrentaran la conversación, mantuvo una presencia discreta mientras acompañaba a los otros hijos, Charlotte y Louis, fuera de la escena. Charlotte, pese a su corta edad, percibió la gravedad del momento, mostrando una comprensión emocional sorprendente. Louis, por su parte, reflejaba desconcierto, incapaz de entender completamente la tensión que invadía el ambiente familiar. El conflicto entre deber y paternidad. La situación se tornó aún más compleja cuando William recibió recordatorios de sus compromisos oficiales. Su agenda lo llamaba a cumplir con una visita hospitalaria previamente programada, reflejando una constante en la vida real. El deber no se detiene ante los conflictos personales. Sin embargo, William se encontró paralizado. Por primera vez, el papel institucional parecía incompatible con su rol de padre. Sabía que la pregunta de George no podía responderse con discursos formales ni con la rigidez protocolaria que caracteriza a la monarquía. Recuerdos de una infancia marcada por la exposición pública. Mientras buscaba las palabras adecuadas, William recordó experiencias de su propia niñez. Recordó los intentos de Diana por ofrecerles momentos de normalidad, como salidas a restaurantes de comida rápida, donde la presencia constante de guardaespaldas y la atención del público convertían lo cotidiano en algo extraordinario. También evocó conversaciones nocturnas con su madre, quien le preguntaba si deseaba una vida diferente. En aquel entonces, William respondió negativamente, aunque ambos sabían que no era del todo cierto. La vida en el palacio le parecía en ocasiones un museo silencioso, donde la tradición predominaba sobre la espontaneidad. Tras la muerte de Diana, ese ambiente rígido se volvió aún más dominante. William aprendió a adaptarse, reprimiendo emociones y asumiendo el destino que la historia había trazado para él. La herencia emocional de la monarquía. William comprendió con el tiempo que su abuela, la reina Isabel II, vivió su papel con una convicción absoluta,
en una época donde la privacidad aún era posible. Sin embargo, el contexto actual es radicalmente distinto. La omnipresencia de los medios y las redes sociales transforma cada momento en un espectáculo global, reduciendo los espacios de intimidad. En este sentido, William recordó una reflexión de su padre, el rey Carlos III, quien describía la vida real como una sensación permanente de nostalgia por un hogar que nunca existe realmente. En su juventud, William consideró esas palabras como exageraciones, pero al observar a su hijo, comenzó a entender su verdadero significado. George frente a un destino inevitable. La postura formal que George adoptaba, similar a la que William mostraba en eventos oficiales, simbolizaba el proceso de adaptación que ya comenzaba a experimentar. Para William, fue un golpe emocional darse cuenta de que su hijo absorbía inconscientemente las expectativas reales. El silencio del príncipe de Gales frente a la pregunta de su hijo provocó una reacción resignada en George, quien pareció aceptar que algunas inquietudes no tienen respuestas simples. Ese gesto impactó profundamente a William, generándole un sentimiento de culpa y la certeza de que debía romper el ciclo emocional heredado. Catherine como pilar emocional. En medio de la tensión, Catherine intervino con naturalidad, demostrando su habilidad para manejar situaciones familiares complejas. Su papel como mediadora emocional ha sido clave en la vida de William, especialmente en la crianza de sus hijos. Ella comprendía desde hacía tiempo las inquietudes de George y había intentado alertar sobre los cambios en su comportamiento. Su presencia representaba un equilibrio entre tradición y modernidad, ofreciendo una perspectiva más cercana y empática frente a las exigencias de la institución. Un gesto silencioso que lo cambia todo. El episodio comenzó con un gesto aparentemente simple. Catherine, princesa de Gales, colocó suavemente su mano sobre el hombro de George, estableciendo una comunicación silenciosa entre madre e hijo. El joven heredero abandonó la cocina con pasos pesados, reflejando una carga emocional impropia de su edad. Mientras subía las escaleras para reunirse con sus hermanos, el sonido de sus pisadas resonó en el ambiente como una señal de alarma emocional para William. En ese instante, el teléfono del príncipe comenzó a llenarse de notificaciones. Su secretario privado y el equipo institucional intentaban confirmar su asistencia a un compromiso hospitalario previamente programado. El aparato protocolario seguía funcionando con precisión, ajeno al terremoto emocional que se desarrollaba dentro del hogar familiar. Catherine. El equilibrio entre deber y humanidad. Catherine asumió el control de la situación con profesionalismo y serenidad. Sin necesidad de consultar con William, tomó el teléfono y reorganizó la agenda real, utilizando el lenguaje diplomático habitual para justificar la cancelación. Alegó un asunto familiar urgente, sin revelar detalles, manteniendo el delicado equilibrio entre la transparencia pública y la privacidad familiar. Tras finalizar la llamada, el silencio invadió la cocina. Catherine preparó té para su esposo y se sentó frente a él dejando que su mirada expresara preguntas que no necesitaban palabras. La interrogante implícita era contundente. ¿Cuándo William había dejado de ver a su hijo como un niño para empezar a verlo exclusivamente como un futuro rey? La revelación de un error inconsciente. Mientras sostenía la taza de té, William comenzó a comprender una realidad dolorosa. Durante años había intentado preparar a George para su destino, enseñándole la importancia del servicio público, la historia de la monarquía y las exigencias del protocolo. Cada lección había sido cuidadosamente diseñada con la intención de protegerlo y fortalecerlo. Sin embargo, esa preparación había tenido consecuencias inesperadas. William comprendió que, sin darse cuenta, había contribuido a construir la misma presión que él había sufrido en su infancia. En su intento por preparar a su hijo para la responsabilidad, había acelerado el fin de su niñez. Catherine, quien había percibido los cambios emocionales de George desde hacía tiempo, había intentado advertirlo. Había mencionado su creciente seriedad, sus preguntas sobre reglas institucionales y sus pesadillas relacionadas con la exposición pública. William, concentrado en sus responsabilidades oficiales, había interpretado esas señales como preocupaciones normales del crecimiento. La sombra de Diana y las decisiones del pasado, el recuerdo de la princesa Diana, surgió con fuerza en la mente de William. Recordó conversaciones íntimas en las que su madre le preguntaba si deseaba una vida diferente, si anhelaba la normalidad que la familia real parecía negar. En aquel momento, Diana buscaba una especie de validación emocional de sus propios hijos, intentando encontrar justificación para liberarse de un sistema que la asfixiaba. William comprendió que su madre había permanecido en un matrimonio y en un entorno institucional que la dañaba emocionalmente porque creía que sus hijos la necesitaban allí. Cuando finalmente intentó escapar de esa presión,
La maquinaria mediática y el escrutinio público continuaron persiguiéndola, culminando en la tragedia que marcó para siempre a la familia. Durante años, William se preguntó si una respuesta diferente en su infancia podría haber cambiado el destino de Diana. Esa duda lo acompañó silenciosamente, convirtiéndose en una herida emocional persistente, el eco generacional del sacrificio real. Ahora, William veía reflejada esa misma pregunta en su hijo George. Aunque el niño no pedía escapar, buscaba comprensión. Necesitaba saber si su padre entendía el peso de la responsabilidad que se cernía sobre él, y si era posible vivir bajo esa presión sin perder la identidad personal. El silencio inicial de William fue interpretado por George como una confirmación de que algunas inquietudes no tienen respuesta. Esa reacción generó en el príncipe de Gales un profundo sentimiento de culpa, al percibir que su hijo comenzaba a aceptar el sacrificio emocional como parte inevitable de su destino. La intervención decisiva de Catherine, consciente del conflicto interno de su esposo, intervino con firmeza emocional. Su actitud no reflejaba reproche, sino una invitación a tomar una decisión trascendental. Priorizar las necesidades emocionales inmediatas de George por encima de las expectativas futuras de la institución. Mientras tanto, los pasos de George en el piso superior indicaban que el tiempo se agotaba. La rutina escolar continuaba, y con ella, la posibilidad de que la conversación quedara inconclusa, perpetuando un ciclo de silencio que había marcado generaciones de la familia real. La decisión de romper el ciclo, William comprendió que debía actuar. Decidió cancelar sus compromisos oficiales y subir a la habitación de su hijo, reconociendo que ese momento tenía una importancia histórica en su vida personal y familiar. La maquinaria institucional podía reorganizarse, pero el vínculo con su hijo no podía posponerse. Al llegar al dormitorio, encontró a George sentado en su cama, vestido con su uniforme escolar impecable, pero con una expresión que reflejaba madurez prematura. El contraste entre los elementos típicos de la infancia, libros escolares, pósteres deportivos y mapas educativos, y la gravedad emocional del momento resultaba evidente. Un encuentro entre padre e hijo. William se sentó junto a George, intentando dejar de lado su rol institucional para asumir plenamente su papel de padre. El silencio inicial reflejaba la dificultad de expresar sentimientos reprimidos durante años. Finalmente, el contacto físico entre ambos, una simple mano sobre la de su hijo, permitió romper la barrera emocional. William recordó su propia infancia, marcada por la sensación de aislamiento y por el deseo constante de ser alguien diferente, alguien libre de las expectativas reales. Comprendió que había intentado demostrar fortaleza aceptando su destino sin cuestionamientos, creyendo que esa actitud representaba madurez. Sin embargo, ahora entendía que esa postura había transmitido a su hijo la idea de que expresar dudas era un signo de debilidad. La transformación del concepto de liderazgo. Este episodio representa un punto de inflexión en la visión que William tiene sobre la realeza y la paternidad. Su experiencia sugiere que la nueva generación de la familia real podría redefinir el liderazgo institucional, incorporando una mayor sensibilidad emocional y una comprensión más profunda de la salud mental. La posibilidad de construir una monarquía más humana depende, en gran medida, de decisiones personales como la que William enfrentó en ese momento. Su desafío consiste en encontrar un equilibrio entre preservar la tradición y permitir que sus hijos desarrollen una identidad individual. La toma de conciencia de un padre y heredero. Para William, la comprensión llegó de forma abrupta y dolorosa. Durante años, había intentado transmitir a sus hijos la idea de que su vida dentro de la realeza podía ser asumida con naturalidad. Había representado una sensación de conformidad, no solo frente al público, sino también dentro de su propio hogar. Cada vez que George manifestaba inquietud por compromisos oficiales, o cuestionaba por qué su familia no podía vivir con la normalidad de otras, William respondía con explicaciones sobre el deber y el servicio público. Sin embargo, esa estrategia ocultaba una realidad más compleja. William empezó a comprender que había tratado de aliviar la carga emocional de su hijo, fingiendo que dicha carga no existía. El problema, como descubrió con crudeza, es que las responsabilidades no desaparecen cuando se ignoran. Simplemente se vuelven más difíciles de gestionar. El recuerdo de Diana y el peso de los errores del pasado. Los pensamientos de William se dirigieron inevitablemente hacia su madre, la princesa Diana. Recordó los momentos en los que ella le preguntaba si deseaba una vida distinta, si soñaba con la normalidad. En aquel entonces, Diana buscaba una especie de validación emocional, una confirmación de que su sufrimiento era comprensible y legítimo. Con el paso del tiempo,
William comprendió que su madre necesitaba permiso para admitir que la vida real era abrumadora. Necesitaba escuchar que el deseo de escapar no era una debilidad, sino una respuesta humana ante una presión insoportable. Pero William era apenas un niño y respondió lo que creía que su madre necesitaba oír. Una respuesta que la mantuvo atrapada en un sistema que terminó destruyéndola emocionalmente. Este recuerdo se transformó en una revelación devastadora. Ahora, su propio hijo estaba planteando preguntas similares, buscando comprensión y apoyo en medio de una responsabilidad que no había elegido. El colapso emocional de George, el impacto emocional en George, comenzó a manifestarse de forma evidente. Sus hombros temblaban mientras intentaba contener sus sentimientos. Cuando William lo abrazó, el niño dejó de lado la rigidez que había aprendido a adoptar en público y mostró su vulnerabilidad. Aunque al principio no lloraba, su respiración acelerada indicaba el esfuerzo por controlar emociones acumuladas durante meses. William comprendió entonces que proteger a los niños del dolor no significa enseñarles a ignorarlo. Al contrario, negar las dificultades puede llevarlos a creer que sus emociones son señales de debilidad. George había estado soportando su angustia en silencio, observando a su padre mantener una fachada de fortaleza constante. Había aprendido que la respuesta correcta al sufrimiento era continuar sin mostrar señales de agotamiento. La presión constante sobre el heredero. Uno de los aspectos más reveladores de este episodio fue la reflexión de William sobre la forma en que incluso los intereses personales de George estaban condicionados por su futuro institucional. El niño disfrutaba del fútbol con entusiasmo genuino, pero comenzaba a comprender que incluso sus pasatiempos serían observados, analizados y utilizados para evaluar su carácter como futuro monarca. William recordó su propia infancia y las actividades que había tenido que abandonar por considerarse inapropiadas para su posición. Recordó también amistades que no pudo desarrollar debido a diferencias sociales o protocolos no escritos. Crecer bajo observación constante lo obligó a dividir su identidad entre una figura pública impecable y una vida privada en la que podía expresar sus emociones reales. Esa dualidad, aunque le permitió sobrevivir psicológicamente, tuvo un costo personal significativo que influyó en su vida adulta, su matrimonio y su paternidad. La importancia de validar la humanidad antes que el deber. En ese momento, William comprendió que George no necesitaba aprender a ocultar su lucha interna. Necesitaba saber que sus emociones eran legítimas y que su padre entendía el conflicto que enfrentaba. El verdadero desafío no era preparar al niño únicamente para sus responsabilidades futuras, sino reconocer su derecho a experimentar la infancia con dudas, frustraciones y sueños aparentemente imposibles. Cuando George finalmente rompió en llanto, liberó años de presión emocional acumulada. William lo sostuvo durante ese momento, permitiéndole expresar su dolor sin interrupciones ni explicaciones institucionales. Fue un instante de conexión genuina entre padre e hijo, en el que las estructuras protocolarias quedaron temporalmente suspendidas. Una promesa silenciosa de cambio. Mientras sostenía a su hijo, William tomó una decisión personal trascendental. Comprendió que no podía prometerle una vida fácil ni libre de responsabilidades, pero sí podía ofrecerle honestidad emocional. Se comprometió a que George supiera que no estaba solo y que sus dudas y miedos podían compartirse sin temor. Esa promesa marcó el inicio de un cambio en la forma en que William entendía su rol como padre y como heredero al trono. La conversación que debía continuar. Días después, William decidió retomar el diálogo en un entorno más relajado. Encontró a George en el jardín familiar, practicando fútbol contra una pared, disfrutando de uno de los pocos espacios donde podía comportarse como un niño sin presión externa. El ambiente primaveral, con el sonido rítmico del balón y el aroma de las hierbas del jardín que Catherine cultivaba, ofrecía un contraste simbólico con la tensión vivida anteriormente. William se acercó con aparente naturalidad, aunque su nerviosismo reflejaba la importancia del momento. George lo observó en silencio, como si hubiera estado esperando esa conversación desde el día en que planteó sus dudas. Ambos se sentaron en un banco de madera cercano al huerto familiar, un espacio que representaba la vida cotidiana que William deseaba preservar para sus hijos. El peso de la historia y la responsabilidad de la monarquía británica han marcado profundamente la vida de sus herederos durante generaciones. Sin embargo, en los últimos años, el príncipe William ha intentado redefinir lo que significa crecer dentro de la realeza. Un episodio íntimo y revelador entre William y su hijo mayor, el príncipe George, demuestra cómo el heredero al trono británico busca romper con ciertas tradiciones rígidas del pasado para ofrecer a sus hijos una infancia más equilibrada, humana y protegida. Todo comenzó en un tranquilo jardín
impregnado del aroma de romero y tomillo, fragancias que despertaron en William recuerdos de su propia juventud. Sentado junto a su hijo, el príncipe de Gales enfrentó una conversación que había ensayado mentalmente en innumerables ocasiones. No obstante, cuando finalmente llegó el momento, comprendió que las palabras cuidadosamente preparadas no transmitían la sinceridad que la situación exigía. Fue entonces cuando decidió hablar desde el corazón. Durante ese encuentro, William compartió con George aspectos de su propia infancia, describiendo tanto los momentos felices como los más complejos. Recordó cómo, siendo niño, también soñaba con tener una vida más sencilla, alejada de la constante atención mediática, las expectativas institucionales y las normas que, en muchas ocasiones, parecían carecer de sentido. El príncipe no intentó suavizar la realidad ni ocultar las dificultades que acompañan a la vida pública, convencido de que la honestidad sería la mejor herramienta para preparar emocionalmente a su hijo. El heredero al trono británico comprendía perfectamente los sentimientos de George. Él mismo había experimentado la sensación de estar atrapado dentro de un papel que parecía definido desde el nacimiento. La presión constante, la vigilancia de la prensa y la obligación de cumplir con el protocolo habían marcado profundamente su niñez. Por ello, William decidió hacerle a su hijo una promesa trascendental, una promesa que, según sus propias palabras, cambiaría el rumbo de su educación y desarrollo personal. El príncipe aseguró a George que tendría el espacio necesario para ser él mismo, un espacio auténtico y no simplemente simbólico. Prometió que su educación escolar permanecería lo más normal posible durante el mayor tiempo permitido. Para William, las amistades, los intereses personales y las actividades recreativas debían tener la misma importancia que la formación institucional como futuro monarca. Asimismo, William expresó su firme intención de permitir que George experimentara la niñez de manera plena. Subrayó que, aunque el deber real llegaría inevitablemente, no debía arrebatarle su infancia como, en cierta medida, había ocurrido con él y con su madre, la princesa Diana. El recuerdo de Diana sigue siendo un elemento clave en la visión que William tiene sobre la crianza y el equilibrio emocional de sus hijos. El príncipe también quiso dejar claro que el hecho de pertenecer a la realeza no convierte a nadie en un ser perfecto ni inalcanzable. George, aseguró, podría disfrutar de actividades comunes como trepar árboles, jugar videojuegos, contar chistes malos o atravesar días de tristeza, enojo o confusión. Para William, reconocer la humanidad dentro del rol institucional es fundamental para formar líderes más empáticos y cercanos a la sociedad. Otro de los compromisos que William asumió fue el de la transparencia. Explicó a su hijo que la vida real conllevaría siempre una intensa atención mediática, la dificultad para mantener la privacidad y la presencia constante de opiniones externas sobre cada acción que realicen. Sin embargo, el príncipe recalcó que esas cargas serían compartidas como familia, garantizando que George nunca tendría que enfrentarlas en soledad. Quizá la promesa más significativa fue su compromiso de escuchar. No solo las grandes inquietudes relacionadas con el futuro, sino también las pequeñas preocupaciones, los sueños infantiles y los pensamientos espontáneos que suelen surgir antes de dormir. William comprendía que el silencio, muchas veces, puede expresar emociones más profundas que las palabras, y estaba decidido a prestar atención a esos momentos. George, por su parte, reaccionó con serenidad. Aunque no pronunció muchas palabras, su lenguaje corporal reflejó comprensión y confianza. El joven príncipe apoyó su cabeza sobre el hombro de su padre, mientras observaban juntos el cielo y el lento desplazamiento de las nubes. Para William, ese instante representó un cambio interno profundo, como si una carga emocional acumulada durante años comenzara finalmente a disiparse. Ese día marcó el inicio de una nueva etapa en la vida familiar de los príncipes de Gales. Durante los meses siguientes, pequeños cambios cotidianos comenzaron a consolidar una transformación significativa. 3 meses después de aquella conversación, la familia Wales fue vista disfrutando de un momento íntimo junto a un lago apartado, lejos de fotógrafos, asistentes y obligaciones oficiales. En esa ocasión, William, Catherine, George, Charlotte y Louis compartieron una jornada que reflejaba la normalidad que tanto anhelaban proteger. George reía abiertamente, mientras su hermano Louis, en un intento por atrapar una rana, terminaba empapado en aguas poco profundas. Charlotte, incapaz de contener la risa, observaba la escena con entusiasmo infantil. Para William, ese instante representaba una paz que no había experimentado en años. Catherine,
siempre considerada el pilar emocional de la familia, comprendía perfectamente la importancia de esos momentos. Su complicidad con William ha sido fundamental para construir un modelo de crianza más moderno, enfocado en el bienestar emocional y la estabilidad psicológica de sus hijos. Durante esa jornada familiar, George cruzó una mirada significativa con su padre. Sin pronunciar palabra, su sonrisa transmitía gratitud y comprensión. William respondió con una expresión auténtica, alejada de las sonrisas protocolarias que suele ofrecer durante los actos oficiales. Recordando la pregunta que George había formulado semanas atrás sobre su deseo de llevar una vida normal, William finalmente encontró la respuesta que buscaba. Comprendió que la normalidad no consiste en renunciar a la identidad ni escapar del destino real, sino en construir momentos genuinos de felicidad, como los juegos infantiles, la ropa mojada, las aventuras espontáneas y la risa compartida en familia. Paradójicamente, fue la inquietud de su hijo la que permitió a William descubrir una nueva perspectiva sobre su propio rol como padre y futuro monarca. El príncipe entendió que la verdadera responsabilidad no radica únicamente en preservar la institución, sino también en proteger la humanidad de quienes la representan. Esta transformación refleja un cambio generacional dentro de la monarquía británica, donde la salud emocional, la cercanía familiar y la autenticidad comienzan a ocupar un lugar tan relevante como el deber institucional. La experiencia personal de William, marcada por la pérdida temprana de su madre y la intensa exposición mediática, ha influido decisivamente en su enfoque como padre. La estrategia del príncipe también responde a una necesidad de modernización de la monarquía, adaptándola a una sociedad que valora cada vez más la transparencia, la empatía y la conexión humana. Al permitir que sus hijos crezcan con mayor libertad emocional, William busca formar futuros representantes de la corona capaces de comprender mejor las realidades sociales contemporáneas.